santos. Abrieron su corazón de par en par al misterio de Dios. Y venimos de muchos rincones de España y del mundo, y de otros lugares, y venimos como peregrinos. Esto hay que subrayarlo siempre, no como turistas, a este hermoso santuario de la Virgen del Rosario de Fátima. Y vivimos este momento como un regalo de Dios, con una alegría sana, que no cuesta dinero, con una paz serena y con un cariño reconfortante. Y no es necesario hacer cosas raras, ni estrambóticas, ni extraordinarias, sino vivirlo con naturalidad, como se viven las cosas importantes de la vida. Y vivirlo además con gratitud, estos momentos. La Eucaristía de hoy, de estos días que estemos aquí de peregrino, los cantos, la oración personal y en silencio ante la Virgen, el rezo del rosario, la confesión, el Vía Crucis, las ofrendas, y esto además en un clima de comunión y de fraternidad, con aquellos con los que venimos y con aquellos con los que nos encontramos aquí. Esto mucha gente de nuestro entorno no entiende esta experiencia y este encuentro con la Virgen. Y cada uno ofrece y presenta ante la Virgen lo que lleva en el corazón. Esa persona que lo necesita. Esa persona que te ha pedido que le reces a la Virgen por ella. Un familiar, un amigo, un vecino, un conocido. Esa otra persona que incluso sin ser muy creyente nos dice que nos acordemos de ellos cuando estemos aquí. Esas intenciones que expresamos cuando encendemos una vela o cuando ofrecemos un donativo. Y tenemos presente a familias, a los enfermos, a los ancianos, a los que viven una vida desgraciada. Esas personas que están sin trabajo o con un trabajo indigno, por los que viven también sin esperanza, sin ilusión y sin alegría. ¿Cómo no vamos a acordarnos de ellos aquí? Y tenemos presente a aquellos que han o están pasando una mala racha a nivel económico, a nivel afectivo, a nivel laboral. O cuando pedimos también por la situación tan convulsa de nuestro país, en España. Pues claro que tenemos que pedir también por la convivencia, la buena convivencia de todos. Y no quiero olvidarme de nuestros difuntos, que en otras ocasiones y en otras peregrinaciones nos acompañaron, de nuestro grupo y de todos los grupos. Luis, Mame, María Dolores, la feligresa que iba a venir y que el pasado domingo de Pentecostés pues pasó a la casa del Padre. Esperamos que gocen ya todos ellos de la plenitud de Dios con María. Tampoco me olvido de nuestros sacerdotes. Hoy en España se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sacerdotes que en situaciones muy complicadas y adversas, pues van identificándose con Cristo. No está de moda el ser sacerdote. Situaciones de persecución, de rechazo, de enfermedad, de incomprensión,
que requieren de nuestra oración y de nuestra colaboración en su ministerio al servicio de la Iglesia y del mundo. Los sacerdotes oran por nosotros, nos alimentan con la palabra de Dios y nos fortalecen con los sacramentos. Si nos centramos ahora en la palabra de Dios de manera especial, en este Evangelio que hemos proclamado y al que decimos al final palabra del Señor, para que no nos confundamos, que no es palabra de cualquier persona, sino del Señor, con todas las letras. Y el Evangelio de hoy nos recuerda unos rasgos, 4 al menos, que yo creo que deberíamos presentar los que queremos seguir a Jesús. El primero, dice Jesús, el que dé un vaso de agua a mis seguidores, a los que vayan conmigo, tendrá su premio, no quedará sin recompensa. El primer rasgo es este: qué manera tan sencilla tiene Jesús de explicar las cosas. La generosidad, el compartir. Que sepamos dar un vaso de agua fresca al que lo necesita, no al que a nosotros nos cae bien o al que nos cae simpático, al que lo necesita. Y no solo por motivaciones humanas, sino viendo en el prójimo al mismo Cristo, porque tuve sed y me disteis de beber. La parábola del juicio final. Y quien dice un vaso de agua, que es lo mínimo, dice también una cara amable, un gesto afectuoso, una mano tendida, una palabra de aliento. Tanto trabajo nos cuesta a veces esto. Un vaso de agua con generosidad y sin exclusión. Decía una religiosa, la hermana Lourdes, que en paz descanse, fue secretaria de don Antonio Ceballos, el obispo emérito nuestro, fallecido hace un año. Ella decía con mucha gracia, como buena gaditana, dice Juan Carlos, que donde no llegue la caridad, nunca falte la educación ni el respeto. Que sepamos ofrecer y dar, por poco que nos parezca, lo que en nuestra mano está. El segundo rasgo del Evangelio de hoy, dice Jesús, al que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, o sea, los débiles, más le valdría que le echasen al fondo del mar. La gravedad del escándalo al prójimo. Es decir, que tengamos mucho cuidado de no escandalizar a los más débiles e inocentes. Con los más débiles de la comunidad en la que estemos y vivamos, que usemos de una delicadeza, de ternura, una ternura grande, que no hiera la sensibilidad. Y esto puede ocurrir cuando decimos palabras inoportunas, fuera de tono, fuera de lugar, impropias de un cristiano. O también con nuestros malos ejemplos, que sería mucho más grave, y que puede ser ocasión de que los más débiles en la fe, o los pequeños, caigan y se alejen del Señor. Y las palabras que Jesús utiliza para aquellos que escandalizan a los más débiles son muy duras. Le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Y aunque sea una hipérbole, pues yo creo que resulta una enseñanza que no podemos olvidar ninguno. El tercer rasgo que dice hoy Jesús en el Evangelio es: si la mano, el pie o el ojo nos escandalizan, sería mejor que supiéramos prescindir de ellos, dice Jesús, porque es más importante salvarnos y llegar a la vida, aunque sea sin una mano, un pie o un ojo. La gravedad del escándalo a uno mismo, no ya al prójimo, sino a uno mismo. Es decir, que sepamos renunciar
a algo que nos gusta mucho si nos damos cuenta de que nos hace mal y de que nos lleva a la perdición? O sea, si nos escandaliza. Y aquí somos los que nos escandalizamos a nosotros mismos, porque estamos cogiendo costumbres que se convertirán en vicios o en adicciones, y porque nos estamos dejando esclavizar por malas tendencias. La gravedad del escándalo no ya al prójimo, sino a cada uno. Y esto es el don de sabiduría, el que nos hace que cortemos por lo sano y que no andemos a medias tintas antes que sea tarde. En muchas ocasiones sabemos que el seguimiento de Jesús nos exige radicalidad. Uno recuerda la escena de cuando Jesús le dijo al joven rico que lo vendiera todo, o cuando dijo que el tesoro escondido merecía venderlo todo para conseguirlo, o cuando afirmó que el que quiere ganar la vida la tiene que perder. El Señor no se anda por las ramas y nos habla con esa claridad que nadie puede decir que no lo entiende. Y el cuarto y último rasgo que nos presenta Jesús en el Evangelio es la imagen de la sal, que utiliza en otras ocasiones. La sal que se vuelve insípida y no sirve para nada. La sal que debemos tener en nuestras relaciones con los demás. ¿Y esto hace referencia a Jesús a qué? Pues hace referencia a la perseverancia, al no desvirtuarse. El cristiano tiene que ser cristiano y no otra cosa. No podemos dar la espalda a lo que somos. Que seamos sal en la comunidad también para crear una convivencia agradable, armoniosa, con afabilidad. El ser capaces, nosotros los cristianos, de crear un clima de humor, de paz, en el trabajo común, pero también en el descanso. Ser sal en la comunidad, como nos pide Jesús, es también quitar hierro en los momentos de tensión, fijándose uno en las cosas buenas, en crear espacios de comunión y de fraternidad. Esto es ser para los demás como la sal, que da gusto a la comida y que por otra parte preserva de la corrupción. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que cuando faltan es cuando uno se da cuenta de su valía y de lo importante que eran en la comunidad. Son esas personas que sin hacerse notar, ni buscar reconocimientos, ni protagonismo de ningún tipo, creaban lazos de comunión. Son esas personas que construyen desde lo positivo, que nunca critican, que no van por la vida quejándose de cada cosa y a cada paso. La perseverancia, el no desvirtuarse, el dar sabor cristiano allí donde nos encontremos. El Evangelio termina hoy con una invitación de Jesús: vivir en paz. Y lo escuchamos hoy aquí en Fátima, en este santuario, ante la Virgen de la Paz. La paz que viene de Dios es la que tenemos que acoger y que compartir todos. Bienaventurados los pobres de espíritu, hemos cantado en el Salmo, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué gran verdad. Las personas humildes, los pequeños, los sencillos, entendieron, entienden y entenderán siempre el Evangelio, como nos enseñan Lucía, Francisco, Jacinta. Te doy gracias, Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, dijo Jesús. Y nada nos aparta tanto de Dios como cerrarnos a su Santo Espíritu, porque cuando aparece la arrogancia y la prepotencia y la vanidad, lo sabemos bien, nos alejamos de Dios y de María, y vamos levantando muros y cerrando puertas al amor de Dios. Hoy el mensaje de Fátima que nos transmiten estos tres niños sigue teniendo para nosotros plena actualidad. La oración, la penitencia, la conversión, la esperanza.
porque para vivir la espiritualidad que brota aquí en Fátima, la clave creo que está ahí, en la sencillez y en la humildad, en la pobreza de espíritu, en esa capacidad de asombrarnos ante los caminos que Dios toma y que nosotros no entendemos, y acoger su voluntad, como lo hizo María, en tener un corazón grande y pobre para alabar, para dar gracias, para cantar, para compartir y ofrecer, para amar y servir. Y hoy aquí, esta tarde en este lugar santo, vamos a renovar nuestra devoción y nuestra consagración a María, como hijos suyos que somos. Una devoción que implica conocerla más, amarla mejor e imitarla siempre. Y poniendo a María en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Toda verdadera devoción a María es siempre camino de conversión, camino de servicio y de entrega al prójimo. Y todo encuentro con María termina, sí o sí, en un encuentro con su Hijo Jesús. Pues que los santos Francisco y Jacinta nos ayuden a todos nosotros que hoy celebramos aquí esta Eucaristía a vivir con sencillez y con profundidad nuestra vida cristiana. Es un regalo de Dios. Y que ella, la Virgen, interceda por nosotros y nos arrope y nos cuide y nos proteja como madre en su corazón inmaculado. Que así sea.